Pues hola a todos, estamos con Guille, más conocido como Guille Graphics, que es el genio de Archicad, ¿no? En las redes. Gracias. Y bueno, pues vamos a hacerle unas cuantas preguntitas para conocer más sobre él. ¿Por qué empezaste, lo primero de todo, estudiando arquitectura? Ya, a ver. Hola chicos. Gracias por la invitación a Natalia. Y a ver, ¿por qué empecé arquitectura? Ya, la historia es un poquito curiosa. Lo que pasa es que yo no quería estudiar arquitectura. Fue de casualidad. O sea, no es que no quisiera, sino es que no la veía como una posibilidad. ¿Por Ujú, qué? ¿Qué pasa? Pasa que yo cuando estaba en el colegio, en último año de secundaria, aquí en Perú se hace primaria y secundaria, yo quería estudiar historia. A mí me encanta la historia, me fascina la historia. O sea, yo soy obsesionado con la historia. Entonces yo quería estudiar historia. Y existe aquí en Perú la carrera historia para ser historiador. Entonces le dije a mi papá, quiero estudiar historia. Y me dijo, no. Me dijo que no, que la pensara bien, que no era muy viable estudiar historia, soy historiador del Perú, ¿no? Que va a ser un poco complicado, entonces, mejor estudia otra cosa, porque también me gusta, siempre me gustó como que el arte, lo ujú. creativo y así, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué puede ser, qué carrera puede ser que tenga, o sea, la carrera en sí y aparte que tenga bastante historia? Y ahí encontré arquitectura, porque por lo menos en mi facultad teníamos 7 cursos de historia, de la arquitectura y del arte. Wow. Entonces yo dije, ah, ya, acá será. Entonces ya, me metí. Y chévere, o sea, sí, al final sí me terminé enamorando de la carrera, pero inicialmente era buscar una carrera que tenga bastante historia en su currícula, y esa fue, Qué así fue la historia. interesante, es verdad que sí que tiene un gran componente, ¿no? De historia. Nosotros no damos tanto, creo que son 3 cursos, me parece. O sea, como en 3 cursos son en los que tenemos esa asignatura, pero es verdad que es una parte muy interesante y a mí la que más me llama, ¿no? De la carrera, yo creo. Sí, y aparte, bueno, acá hay diferentes facultades, acá en Perú, en Lima, y cada uno tiene su estilo. En la Claro. mía, muy aparte de enseñarnos historia de la arquitectura, también nos enseñaban historia del arte, ya vamos a la par. Ujú. Entonces, no sé, cuando estábamos en la época, qué sé yo, del Imperio Romano o la época del Renacimiento, en la arquitectura, a la par era arte. Sí. Entonces veíamos los pintores y veíamos los arquitectos, y así íbamos a la par. Y yo Aquí encantadísimo, a mí me también, o sea, encantaba. claro, sí. Aquí te lo separan en 2 asignaturas diferentes, pero lo haces igual. O sea, das como todos los estilos de pintura y de arquitectura. Ajá, acá también es algo así igual. O sea, es un solo curso, pero hay dos Ujú. profesores y son 2 horarios distintos. Uno de repente los martes, Claro, otro los jueves, algo así era. Y yo iba feliz ahí a mis cursos de historia de la arquitectura y del arte. Sí, 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 me normal, encantaba. normal. Bueno, ¿y cómo empezó tu interés por Archicad? Porque aquí, por ejemplo, yo es un programa que te admito que no conozco mucho y que aquí no se escucha, la verdad. Ya, también, o sea, yo creo que igual todo en mi vida se dio así de casualidad. Todo se ha dado así como casual. O sea, yo solamente me dejé llevar. Porque ¿qué pasa? Pasa que yo, bueno, acabé la universidad en 2018. Ujú, Entonces, 2019, 18-19, dije, bueno, voy a probar un poco, de todo un poco, porque igual la carrera siempre hay un montón de variables, puedes trabajar en un sí. montón de cosas, no solamente en construir, o sea, hay miles de posibilidades de trabajar. Entonces yo dije, ok, voy a probar de todo un poco, probé paisajismo, probé eh, seguridad de la arquitectura, diseño, todo, probé de todo y dije, en lo que pues me guste más, ahí me voy a quedar. Entonces, 2018 por ahí, inicios del 19, entré a trabajar a un estudio de arquitectura, que era justo de la hermana de una amiga muy querida de la universidad. eh, y justo ella había venido de Harvard de hacer su maestría. Wow. Se hizo su maestría en Harvard y luego regresó a Lima. Regresó a Lima por temas de la beca, algo así. La cosa es que Mm. regresó a Lima. Pues, se puso a trabajar, tenía su estudio y me dijo, oye, ¿ya quieres trabajar? Y yo dije, bueno, será. Entonces entré a trabajar y ese estudio solo usaba ArchiCAD. Yo ya sabía usar Ah, ArchiCAD, pero súper básico, o sea, lo elemental de lo elemental, literalmente. Entonces, como a la marcha,
fui aprendiendo en el trabajo y también mi jefa, Verónica, se tomó el tiempo de explicarme cómo Ujú. funcionaba a la par que trabajaba, porque igual yo dije, bueno, ok, no sé mucho ArchiCAD, pero ganas tengo de aprender Eso es. y siempre cuando tienes ganas, así no sepas, igual los demás como aprecian ese entusiasmo y se toman el tiempo de enseñarte. O sea, ella me enseñaba, ¿no? Mira, esto funciona para esta cosa, para esta otra cosa. Y poco a poco así fui aprendiendo. Y me di cuenta que era mucho más práctico que la otra, que el otro programa que es Revit, que Ujú. también lo he usado para trabajar. Solo que, no sé, creo que no llegué a ese nivel. Me gustó más la interfaz de ArchiCAD, entonces me quedé ahí. Me parecía cómodo. Luego llegó la pandemia en el 2020, en marzo, que dejé de trabajar, o bueno, trabajaba con ella, pero hasta cierto punto, y luego ya me volví independiente, pero seguí usando ArchiCAD, ¿no? Para mis proyectos personales. Y ya, y luego ya, tiempo después, surgió lo de Guía Graphics. Pero así fue, de casualidad, como que yo no busqué, ArchiCAD me encontró, por así decirlo. Totalmente. Pero ¿no es un programa que os lo den en la carrera? ¿O sí? No, no, No. no, no, no. Lo que pasa es que, a ver, yo entré a la universidad en 2012. Ujú. Entonces, en mi época solo había un curso, en los 10 ciclos, en los 5 años, solo había un curso que se llamaba CAD y te enseñaban, no AutoCAD, te enseñaban Revit y Ujú. Rhino, nada más, nada más. Pero era como un curso que tenías que llevarlo sí o sí, pero en mi generación todos usábamos AutoCAD y SketchUp, Claro. no usábamos otra cosa. Eran muy pocos los que usaban Revit o ArchiCAD, porque no había tiempo, no había tiempo de aprender. Era todo tan veloz, tan rápido, tan agresivo que tenías que usar lo que sabes. Y bueno, si es que yo solo sé AutoCAD y no tengo el tiempo de aprender otro programa, pues me quedo ahí. No, entonces así fue como se dio. En mi facultad no se enseñaba programas BIMS. Ahora creo que sí, ahora que mi facultad y otras facultades también aquí en Lima sí están enseñando Revit, también un poco de ArchiCAD, Ujú. también programas como los de Adobe, ¿no? No sé, Illustrator, Photoshop, están como que se meten más a ese espectro que de repente antes no se veía tanto, Sí, han cambiado. Es ¿no? verdad Sí. que va cambiando mucho eso. O sea, mi facultad, por ejemplo, hace pues tampoco tanto, todo era, bueno, como en cualquiera, me imagino, todo era a mano. Y todo lo hacían a mano y nos enseñan trabajos y eran increíbles. Y ahora, o sea, hay gente que sabe, pero no todos tenemos ese manejo, ¿no? De dibujar a mano. Claro, en la mía también, en la mía incluso prohibían usar la tecnología, o sea, hasta cierto grado, o sea, no sé, hasta cuarto ciclo, no te permitían usar Wow, AutoCAD, tenías que hacerlo todo a mano, porque tenías que aprender como claro. aprendían los arquitectos de la prehistoria. ¿Por qué? No lo sé, pero tenías que hacerlo a mano. Entonces era como obligación y ya después te dejaban hacerlo pues en computadora. Incluso hasta las maquetas te obligaban a hacerlas a mano. Ya después le hacías todo corte láser, ¿no? Claro. Al toque y simplemente lo vas armando y listo. Pero en esa época no, todo era a mano. Madre mía. Ahora serían ¿Por qué? horas No y lo sé, pero horas. bueno. Sí, obvio, obvio, obvio. O sea, era súper trabajoso, ¿no? Trabajoso, un montón, súper trabajoso. O sea, terminabas cansado, no dormías, o sea, todo mal. Sí, Pero bueno, normal. eran otras épocas, ¿no? Ya todo está mucho más moderno, creo yo. Sí, menos mal. Menos mal, ¿no? Ahí imagínate. Bueno, sí que he visto que en tu página nos hablas a veces de otros arquitectos, ¿no? Y una que a mí me interesa concretamente fue Lina Bobardi, que vi que a ti también Sí, te interesaba. ¿Y tienes alguna obra de ella que te guste más? sí, o sea, a mí me gusta de Lina Bobardi el Museo de Arte que está en Sao Paulo, ese me encanta, ese es mi favorito. Impresionante. Eh, y sí, o sea, en realidad, más que ella, que sí me gusta Ujú. mucho la arquitectura de Brasil, Sí, o sea, de Sao Paulo, de Río. Sí, o sea, obviamente el Museo de Arte es loco, es locazo porque es como cómo se adapta al terreno, cómo conecta una calle con la otra y con la vista. Y crea esta plaza y estas como columnas, placas que son rojas, que ujú. son bien como, bien de Brasil, bien de esa idiosincrasia brasileña. Entonces, sí, me gusta ella, me gusta también Niemeyer,
todo lo que tiene que ver con Brasil me gusta. ¿Por qué? No sé. De repente en una vida pasada fui de allá, no sé, pero me gusta mucho. O sea, me gusta mucho porque, o sea, claro, hasta ese país también llegó el movimiento moderno, llegó todo esto de las nuevas tendencias de arquitectura y no sé qué, no sé cuánto. Pero ellos fueron, creo que, los únicos que sí lo adaptaron a su cultura. Claro, ¿No? Con estas cosas curvas o los colores, ¿no? Un rojo, pero rojo pasión, así sí. bien Brasil, bien tropical, ¿no? O sea, esto es arquitectura del estilo moderno, o sea, Ujú. es, pero no es tanto como lo hacía, no sé, Siomis o Le Corbusier, es diferente. Igual Niemeyer, ¿no? Niemeyer también es de ese movimiento, pero tiene las curvas, tiene así, todo medio envolvente. Y eso particularmente a mí es lo que me gusta, Sí, me la verdad encanta. que es súper interesante y si alguien no conoce ninguna de esas obras, yo creo que además inspiran mucho, ¿no? Porque son como diferentes, es lo que tú dices, se han adaptado al país y el país a ellas, básicamente. Exacto, exacto. Porque sí, o sea, en esa época sí fue un boom en todo el mundo. O sea, acá Ujú, también en Perú, en Lima, el movimiento moderno llegó y se puede ver en las calles del centro de la ciudad ujú. que hay un montón todavía de esa tendencia. Y eran edificios que tú ves acá y los puedes ver en Argentina, los puedes ver en cualquier lado de Europa. Y es lo mismo, ¿no? La cajita, columnas, vigas, planta libre y ya está, pero creo que ellos fueron los únicos o de los pocos que sí adaptaron esa arquitectura a su cultura. Por eso es como que yo digo, wow, qué chévere, ¿no? Pues sí, la verdad Sí, que me sí. encanta. Yo la conocí gracias a una profesora que tuve en una asignatura en concreto que nos habló muchísimo de Lina Bobardi y me llamó también la atención porque tampoco nos hablan nunca de arquitectas, entonces me llamó mucho la atención por eso, porque dije, jolín, es la primera arquitecta que me nombran, es la primera que me enseñan sus obras y por eso como que me investigué más sobre ella, pero si no, no la conocería Sí. siquiera. Sí, incluso felizmente ahorita ya creo que están tomando en cuenta las arquitectas y no arquitectos. En mi época sí me enseñaron full arquitectos. De Sí. arquitectas solamente me enseñaron bueno, a Lina Ujú. y a Eileen Gray. Pero ahora creo que sí están como metiendo más a las arquitectas mujeres, porque sí hay, solamente que, no sé, la misma historia, el mismo machismo de la época no las tomaba en cuenta, ¿no? Pero hay un montón de arquitectas súper Sí. importantes, ¿no? Este, Creería yo, bueno, me enseñaron bastante de Eileen Gray, sí me comentaron, porque también mi profesora de ese ciclo era mujer, era arquitecta. Claro. Entonces ella sí decía como, oye, yo también somos parte de, no somos parte de, no solamente todo es pura arquitectos hombres. Y sí, no, o sea, felizmente ahorita creo yo que sí hay más de esa como responsabilidad por darle la importancia que se merece a la mujer arquitecta, ¿no? No solamente en mi país, sino en el mundo. Totalmente. Y eso Entonces también sí. es muy bueno porque también podemos ver diferentes maneras de solucionar las cosas, ¿no? No las de siempre, que al fin y al cabo también cambia. No, claro, obvio, ¿no? Imagínate tener todo así, tal cual como era antes, no, no hay forma. No sé, cada tendencia responde a la realidad de su época, ¿no? En esa época, el movimiento moderno era porque, pues, creo que había sido después de la Segunda Guerra Mundial y se tenía que reconstruir todo rápido y fácil. Entonces, ¿cómo haces? Ah, ya, cajitas, 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 planta libre, planta libre, planta libre, porque era parte de esa época, ¿no? Claro. Tenías que reconstruir media Europa, entonces hazlo rápido, ¿no? Ahora es diferente, ahora hay otras cosas, Zaha Hadid, qué sé yo, con orgánico, paramétrico, ahora inteligencia Hmm. artificial, entonces como que va cambiando todo, creo yo, va ahí medio que moldeándose a lo que ocurre actualmente. Total, sí. Bueno, y una cosa, hace poquito nos hablaste, creo, de tu tesis. No sé si ya al final la acabaste, ¿verdad? ¿Cómo es Sí, eso ya, de sí. enfrentarse? Porque Sí, lo que pasa es que, bueno, acá en Perú, sobre todo en facultad, es un poquito tedioso ese proceso, ¿no? Te meten muchas trabas, es mucho como alargarlo y sí. alargarlo y alargarlo. Ya la acabé, mi proyecto es una aldea infantil, SOS, porque hay una organización que es parte de la ONU, que es Ujú. Aldeas Infantiles SOS, que está en todo el mundo, sobre todo en países en desarrollo como el Perú, como Latinoamérica. Y nada, son como una especie de albergues donde
pues viven niños en calidad de semi-abandono o abandono. Eh, pero ahí está como nuevo modelo que va después del orfanato. Antiguamente el orfanato era un pabellón grande con un montón de cuartos Sí. y ahí viven los niños y listo. Luego se cambió y se hizo esta como aldea, que es una especie de ciudad chiquita, una mini ciudad, que simula como un mini pueblito o algo Ujú. así, con casitas. Y cada casita es lo más parecido a una casa común y corriente para que el niño sienta que está viviendo en una casa y que no está viviendo en un orfanato, ¿no? Y aparte, servicios comunitarios hacia la comunidad, ¿no? Una biblioteca, un jardín de niños. Pero sí, 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 al final ya se terminó. Por fin, ya lo entregué. Eh, y nada, esa es mi tesis. Es chévere, me gusta el resultado final, cómo quedó. También era con curvas, porque me gustan las curvas, así, medio ni media. Eh, y nada, pues sí, sí fue un proceso largo, fue un proceso bastante largo, y aparte también por el tema de la pandemia, o sea, la Claro. pandemia también como retrasó muchas cosas a mi generación. Me imagino que la tuve también, o sea, que es como estos años medio huecos, medio de los Sí. que sí, pero no, pero virtual, pero no virtual, pero no entiendo qué está pasando. eh, y me retrasó un poco las cosas, ¿no? Pero igual Mm. también surgieron, creo que cosas nuevas. O sea, por ejemplo, VA Graphics nació en pandemia, nació en aquellas épocas de que estábamos encerrados todos en nuestras casas. O sea, no sé cómo habrá sido en España, pero acá en Perú sí fue bien fuerte. Sí. Y sí, hubo meses en que sí estábamos encerrados, literalmente encerrados. No podíamos ni siquiera salir a la esquina a comprar pan, o sea, literal. Y así fue como nació. Qué guay, sí, aquí es verdad que esos días también los pasamos así. O sea, a mí me pilló justo empezando la carrera, lo cual Oh, fue malo en el sentido de que el primer año entero, que se supone que es cuando la conoces, era claro, todo virtual. Entonces cambió todo mucho, es verdad. Pero bueno, luego, al fin y al cabo, ya al volver, pues todo está más o menos volviendo todo a la normalidad, todo está igual que antes y se agradece muchísimo más porque las clases online eran peores, la verdad. sí, sí, es que pierdes esa magia. O sea, Sí. creo que en los primeros años, por lo menos en la universidad en la que yo estuve, es muy creativo, es muy Ujú. como de Sí. experimentación, es más como artístico, escultórico y que con la escultura y el arte poco a poco te vas acercando a la arquitectura. Ahí es como que primer despertar creativo, Ujú. sensible. Y ya después de eso, ya te ves arquitectura. Pero si eso sensible, eso creativo, no lo haces con tu profesor o no lo haces con maquetas reales, no lo haces en tu facultad, ¿no? O sea, me acuerdo incluso que, por ejemplo, en mi universidad, siempre de primer ciclo, había un ejercicio que se llamaba el clon, que tenías que hacer con cartón un clon de ti mismo. O sea, una persona de Sí. cartón en escala uno en uno, Wow. tú, o sea, literalmente tú te hacías tu molde, este, y hacías como movimientos, tenías que grabarte, y en base a esos movimientos de la persona de cartón, creabas un espacio de arquitectura, algo así, pero no, pero o sea, a lo que voy es que este despertar, esta creatividad, tienes que experimentarla en vivo, no puedes hacerlo en tu casa, ¿no? Te pierde la magia, Sí. y si no hay ese despertar de ahí, la arquitectura después es como, no sé, como que le falta algo. Sí, aquí también, o sea, el primer curso es todo mucho más abstracto, digamos, ¿no? En el sentido de que no te vas a dedicar, obviamente, a hacer una casa porque no sabes. Y es todo mucho más artístico, dibujas muchísimo más. De hecho, las maquetas son todas a lo que tú dices. Nosotros hacíamos, por ejemplo, envolventes del cuerpo. Entonces, era Ujú. ponerte algo que cambiara la forma del cuerpo. Y la verdad que cambia muchísimo. O sea, yo lo noté mucho al pasar al segundo año, cuando ya fui a la universidad, que es totalmente diferente, la verdad. Claro, sí, sí, sí. Claro, esa parte creativa, después ya pero igual es progresivo, creo yo. O Sí, sea, sí, sí. poco a poco vas metiéndote, porque te dicen, ya después te dicen, ya, ok, haz, no sé, el espacio de un artista. Me acuerdo que también había Ujú. eso en ciclo 2, que tú elegías un artista, no sé, por ejemplo, ya, Britney Spears, y tú decías, ya, ok, te han encargado la casa de Britney Spears. Entonces, ese es el terreno y tienes que hacer la arquitectura como la haría Britney Spears o como la haría Kim Kardashian, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y ahí hacías ejercicios de arquitectura, pues, ¿no? Del espacio, no sé qué, y la envolvente. Pero sí.
Es chévere, es chévere. Esa parece que me gustaba un montón. Sí. Bueno, y a nivel Era más anímico, divertida. ¿cómo llevaste tú la tesis? ¿Cómo fue para ti todo ese proceso? Fue tedioso porque, bueno, no sé cómo se da en otros países, pero acá en Perú, tú acabas la carrera, o sea, eres Ujú. bachiller, y ya acabas la universidad y empiezas a trabajar, ¿no? A buscar oportunidades laborales y a la par haces la tesis. Entonces hay muchas personas que medio que lo alargan un poco, la universidad Claro. también lo alarga, y hay esta sensación de tengo que trabajar porque ya soy adulto, pero a la vez tengo que tener mi tesis. Y luego llegó la pandemia y mucha gente se quedó sin trabajo y todo se fue alargando más. Había mucha incertidumbre, no sabías si es que el mundo se iba a acabar, o sea, no sabías nada, ¿no? Todo era muy incierto, todo era muy raro. Entonces, a mí me tocó esa parte, me tocó esa etapa, ¿no? A mí y a mi generación. Y recién estamos como terminando la tesis, titulándonos, ¿no? Porque sí, fueron bastantes trabas en aquella época. Sí, fue Normal. un poquito complicado, pero no, ya está todo como que volviendo un poquito de la normalidad, poco a poco. Ya no se usa mascarilla, por ejemplo, aquí en Perú Ujú. ya todo se acabó, felizmente. Eh, pero sí, fue complicado, fue una etapa bien complicadita. Al fin y al cabo también la carrera juega mucho con eso, ¿no? Hay que saber muy bien cómo llevar la vida, tu vida, al fin y al cabo, porque te puede afectar también bastante anímicamente. O sea, por ejemplo, con tanto trabajo, muchísima gente pasa noches sin dormir. Yo, o sea, lo he vivido de gente que le ha pasado. Tú en tu caso te quedabas días sin dormir por entregar una maqueta o un proyecto. Obvio, o sea, estas carreras que tú ves ahorita son producto de 6 años de carrera. No, no, así no vine, así no nací. Entonces, sí, sí, definitivamente o sea, y creo que no solamente el tema de no dormir, creo que esto de no dormir es un resultado de otras cosas, o sea, de ciertos issues emocionales, psicológicos que, bueno, yo veo que ahora ya no tanto, o sea, ya se hizo una concientización, pero en mi época sí era bien fuerte y era bien normalizado. O sea, no sé, depresión, trastornos alimenticios, desórdenes alimenticios por no dormir, por no comer, ansiedad, trastornos de ansiedad. Había un montón de cosas que en aquella época no le dábamos un nombre, pero ahora ya le dan un nombre, ya lo pueden identificar, oye, es esto, es lo otro. Y sí, o sea, mi generación es de esa etapa, o sea, antes de concientizar, porque creo que también la pandemia ayudó un montón a concientizar y a darle Sí. nombre a cosas, ¿no? Y sí, o sea, muchas personas, muchos amigos míos de aquella época sí hemos pasado por eso, o sea, hemos pasado por trastornos, hemos pasado por depresión, ansiedad, nos tratamos con ayuda psicológica ahora porque lo podemos hacer, pero en aquella época no se podía y todo era tan rápido, tan fugaz, tan veloz, era muy normalizado también, o sea, yo sí le he pasado mal, también tengo amigos que le pasaron mal y muy mal, o sea, en el sentido de, no sé, me acuerdo que era muy normalizado que siempre en las entregas finales, ¿no? Siempre, una que otra amiga, siempre terminaba en la clínica. Siempre. Era como que, ay, no, ¿y qué pasó con tal chica? Ay, lo que pasa es que, nada, se descompensó por no dormir y está en la clínica ahorita. Y era como que, ah, ya. Era súper normalizado. Y ahora tú lo ves y es como, no, pues está mal, está mal no dormir, tienes que comer, ¿no? Tienes que estar tranquilo. No puedes vivir en ansiedad por tu Sí. nota todo tu año, ¿no? Desde marzo, acá el primer ciclo empieza en marzo Ujú. hasta junio y el segundo es de agosto a diciembre, porque nuestro verano es en enero, febrero, marzo. Ah, claro. Entonces, vivir todo un año así no se puede, o sea, el cuerpo no te da, el cuerpo no está diseñado para eso. Pero ahora recién lo sabemos, en aquella época no, y tengo amigos que también venimos arrastrando esto, ¿no? De aquella época. Felizmente ya no se hace tanto así, ya la gente duerme un poco más, eh, y es más eficiente, pero sí, fue una época bonita, sí, obviamente fue súper linda, Mm. aprendimos un montón y todo, pero también fue muy dura, fue muy, muy, muy dura.
Sí, a mí, vamos, ya te digo, yo estoy ahora mismo en tercero, todavía me quedan 2 años, y yo misma lo viví en mis propias carnes el año pasado. O sea, y fue pues por esa ansiedad, ¿no? Básicamente de no llegar a la nota. Y yo sí que pienso que todavía nos queda mucho que avanzar en este tema, porque en mi universidad, por ejemplo, en época de entregas abren 24 horas. O sea, la universidad está abierta 24 horas para que tú pases allí la noche haciendo la entrega. Y yo creo que, por una parte, está bien porque facilitas el espacio, ¿no? Para la gente que va a trabajar igualmente. Pero creo que por otro lado, como que se motiva un poco a eso de cómo vas a entregar, no duermas, ¿no? Sí que es verdad que hay profesores que son Sí. todo lo contrario y te dicen, por favor, dormir. Yo me los he encontrado, son pocos, pero muchos de verdad que te animan a, por favor, tenéis que dormir, es más importante que el trabajo y es verdad. Pero todavía falta, sí. No, sí, imagínate, mi época era igual, ¿no? También la universidad dejaba, pues, que abierta la universidad, también había, por ejemplo, en aquella época de entregas, todos los cortes láser de toda la ciudad estaban abiertos, 24/7. Wow. También los lugares de ploteo, también, Ujú. o sea, para plotear planos, tú Sí, podías ir a las 3 de la mañana y lo podías hacer porque estaban abiertos. Es como que toda la universidad se preparaba, toda la sí, sí, universidad, sí. todos no dormían, ¿no? Y sí, o sea, es como que ya muy característico de la arquitectura, pero también está mal, o sea, Sí, así no funciona la vida, ¿no? Y también el tema psicológico también es muy importante, creo yo, o sea, creo que va a llegar un punto, o debería llegar un punto en que cada facultad de arquitectura o cada departamento de arquitectura tiene que estar enlazado al departamento de psicología, o sea, un acompañamiento psicológico a todos, total. ¿no? O sea, porque si no, la enseñanza no es integral, o sea, ¿de qué me vale que el alumno sea el mejor y tiene depresión severa, ¿no?